¿Qué tal, chicos? Buenos días. El día de hoy vamos a trabajar el tema de desarrollo y subdesarrollo que viene en la página 10 de su guía. Que es un tema pequeño, vamos a ir avanzando por pequeños temas para no hacer tan extensas las clases. Además de que en la guía, en la parte final, vienen muchos temas de paja o relleno que vamos a hacer más específicos para poder dominarlos y aplicar su examen. Bien, el día de hoy le corresponde entonces el tema de desarrollo y subdesarrollo, que es una clasificación de los países de acuerdo a su potencial económico. Sin embargo, eh, vamos a explicar un poco los antecedentes de dónde surge esta clasificación y todo se va a remontar hacia la Segunda Guerra Mundial, específicamente el fin de la Segunda Guerra Mundial. Para entender esto, brevemente daré una pequeña reseña de este conflicto, en el cual se enfrentaron dos bloques o dos bandos, obviamente. Por un lado, los países aliados, que históricamente se podría considerar como los buenos, y por otro lado, los países del eje, que en este caso tendrían o podrían ser los malos. ¿Ok? Dentro de los buenos o los aliados tenemos a Inglaterra, Francia y Estados Unidos. México participa en esa guerra de ese lado, ¿ok? Entonces, también por ahí. Y del lado de los países del eje o los malos, tenemos a Italia, Alemania, los nazis y Japón. ¿Ok? Ese es el conflicto bélico o los países principales que van a liderar cada uno de los bandos y que van a ser o a comandar los más de 70 países que intervinieron en este conflicto. Al final de la guerra, no vamos a hablar de ella, van a ganar los aliados. Y aparece un país que hasta ahorita no he mencionado, que es muy importante para este tema y para en sí el contexto social mundial, que es hoy Rusia y en ese momento la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este país al inicio era neutro, no estaba ni con los países del eje ni con los países aliados. Sin embargo, cuando Alemania los ataca, entonces él se inclina a apoyar a los países aliados. No es su amigo, no son grandes amistades, pero pelean hacia el mismo lado, acabar con los nazis. Entonces ese es el papel de la URSS. Una vez que se da la derrota de Alemania, que es precedida por el suicidio de Adolfo Hitler, y una vez que Japón se rinde tras los ataques de Hiroshima y Nagasaki con las bombas atómicas, pues los países del eje quedan derrotados. Alemania, que es el bastión o el núcleo del conflicto bélico, pues queda devastada, sin gobierno, sin líder, y bueno, entre otras cosas, su terreno, su territorio queda dividido en las cuatro potencias enemigas: Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la URSS. Así es como se divide Alemania. Sin embargo, Inglaterra y Francia, que habían sido muy, sobre todo Francia, que había sido muy devastada durante la guerra, que había sido muy afectada, tomada por los nazis, pues dice: yo estoy contento de que la guerra haya acabado, me doy por bien servido, no quiero más participación en conflictos, yo renuncio a mis derechos de ocupación en Alemania. Inglaterra, aunque no fue tan afectada por la guerra, directamente en su territorio, también hace lo mismo, imita a Francia y dice: yo tampoco quiero ocupar territorio alemán, renuncio a mis derechos de ocupación. Y entonces queda solamente el territorio dividido en dos: Estados Unidos y la URSS, lo que hoy es Rusia. Estos no renuncian, al contrario, se dividen a Alemania en dos partes como un pastel y cada uno de ellos impone su política. ¿Qué políticas? Pues ya las vimos en Introducción a las Ciencias Sociales, chicos. El capitalismo, que es el modelo económico que tenemos actual y que es representado por los Estados Unidos, y el socialismo, o comunismo también, representado por la URSS. Así Alemania queda dividida con esas dos ideologías políticas y económicas, al grado de que se hace un muro para separarlas, el famoso muro de Berlín. Y esta lucha interna en Alemania, o local,
va a permear o se va a traspasar a todo el mundo, algo que se le conoce como la Guerra Fría. La Guerra Fría entonces va a ser este conflicto político e ideológico, no militar, por eso lleva el nombre de Guerra Fría, porque no hay fuego, no hay armas. Este conflicto que se va a mundializar o a globalizar e internacionalizar, pues no es otro más que la lucha del comunismo contra el capitalismo, la lucha de la URSS contra los Estados Unidos. Y dentro de esta Guerra Fría, que va a durar muchísimos años, no tiene un inicio exacto, pero sí una fecha de fin, en 1991, tras la disolución de la URSS, y 2 años antes también ya se veía su fin con la caída del muro de Berlín. Entonces, este conflicto mundial, si bien no es una guerra directa, sí hay muchos conflictos que se dan dentro de ella. La guerra de las Coreas y la separación de Corea del Norte y Corea del Sur es una consecuencia de la Guerra Fría. El conflicto de los misiles en Cuba, la guerra de Vietnam, incluso el propio movimiento estudiantil del 68 tiene que ver ahí con la Guerra Fría. A los estudiantes se les tacha de comunistas, y aunque quizás la gente no sabía o no podía entender que era un comunista, pero como había tanta publicidad patrocinada por los Estados Unidos, pues entonces el comunismo era malo y el estudiante era malo porque era comunista. En la actualidad se sigue teniendo ese miedo, ¿no? Dicen que Andrés Manuel es comunista, socialista, que salvemos a México del comunismo. Quizás no se ha logrado entender del todo qué es el comunismo, pero bueno, esta es la Guerra Fría. Y a partir de la Guerra Fría, los países se van a clasificar de acuerdo a su poderío económico. Tras una Europa y en general un mundo devastado, Estados Unidos toma la batuta para clasificar a los países en 3 grupos. El primer mundo, obviamente comandado, liderado por ellos, por Alemania Occidental y por Japón, Canadá. Esos son los países del primer mundo. Europa Occidental. ¿Cuál es la Europa Occidental? Si tomamos un mapa, todos los países que estén de Alemania hacia América, todos esos países serán Europa Occidental. Entonces todos esos países son primer mundo, más Estados Unidos, más Japón, más Canadá. Es decir, la élite de las economías mundiales. En un segundo mundo coloca Estados Unidos a la URSS, Europa Oriental. Dice, estos están un poquito abajo, están en un segundo nivel. En realidad eso era una mentira. Los países comunistas también tenían economías poderosas. Sin embargo, como no eran capitalistas, pues no, Estados Unidos los relega a un segundo lugar, a un segundo término. Y finalmente tenemos el tercer mundo, que son los países pobres. América Latina, África y Asia, o la mayor parte de Asia, quitando a Japón. Ahí entran los países que no han logrado estructurar una buena economía y que pues literalmente son pobres. Entonces esa es la primera clasificación o el primer antecedente. Primer mundo, segundo mundo y tercer mundo. De ahí el concepto, el término de un país tercermundista, que es un país pobre. Después la ONU dice que esta clasificación es tiene mucha discriminación hacia los países pobres, llamarlos tercermundistas, y esto se junta con la desaparición de la URSS, como ya lo mencioné. Entonces, como había primer y segundo mundo y desaparece el segundo mundo porque desaparece la URSS, pues ya no hay cómo dividirlos, y entonces primero y segundo mundo forman un solo grupo, se fusionan, digámoslo, el país desarrollado. Y en un segundo mundo, en un segundo grupo, perdón, lo que era el tercer mundo, forman los países subdesarrollados. ¿Okay? Entonces esa es la clasificación que sigue a la de los 3 mundos, la de desarrollo y subdesarrollo. La ONU también se pronuncia años después y dice que sigue siendo muy discriminatorio llamar país subdesarrollado a un país pobre, y opta una nueva clasificación, que es la que tenemos actual: país desarrollado y país en vías de desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos caminando al desarrollo, ¿no? Ya llevamos años y años, pero vamos ahí, según la ONU, caminando al desarrollo. Este es el tema de hoy, chicos: desarrollo y subdesarrollo. Países poderosos contra países
pobres y que todo tiene su origen en el fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces las actividades consistirán un reporte de lectura de la página 10 y 11 de su guía y la tarea número 4. Ok, entonces espero que estén bien, que se cuiden mucho. Cualquier duda, recuerden, me pueden escribir al Hangouts o en el propio Classroom. Y su avance el día de mañana, por favor, acerca de la parte de la investigación del conflicto social que hayan elegido. Que tengan un excelente día.